Y gracias a todos y a todas, alumnos, alumnas, padres, profesores, abuelos, que nos habéis aguantado durante estos años y bueno, espero que la reacción ha sido buena. Gracias. Y esto es una pequeña parte de las cositas que hago en mi vida. Pero realmente yo pues, me llamo Íñigo Salinero, soy de Vitoria de Gasteiz, igual que todos vosotros. Me he criado en Zaramaga, he venido toda mi vida a entrenar aquí a Gazalvide. ¿Verdad? Es verdad. Lo que pasa es que luego se me ve ahí en la tele. Pero no soy yo, ¿eh? No soy yo. ¿Y alguno de vosotros quiere ser actor? ¿Tú? Ah, estoy con primera fila. Eso está muy bien. ¿Y por qué quieres ser actor? Actriz, perdón. Porque me gusta actuar, o sea, delante de la gente. ¿Te gusta actuar? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces así lo puedes hacer. Porque yo nunca quise ser actor. O sea, yo el actor me lo encontré. Y bueno, como no hago para otra cosa, pues al final pues algo tenía que hacer. Claro, también, no sé si sabéis, pero todo el mundo me conoce como en Vitoria, me conoce como Chamas. Es mi monte de Zaramaga. Pues claro, con ese monte, como comprenderéis, pues claro, para trabajar en un banco pues no sirves, ¿no? Porque más gente vais a coger el talón allí, vas allí, hola, buenas tardes, vengo a entregar este talón, Claro, pues no, desde el señor Chapas, no lo sueltas. No lo confianza, pues ya para cómico, pues vaya, pues mejor. Pues mejor. Pero yo no tenía que trabajo, fíjate. Y yo me puse a estudiar empresariales. ¿Tengo cara de contable? Pues eso. Pero, cosas de la vida, empecé a estudiar empresariales. Y empecé a trabajar. Y me gustaba actuar, como aquí. Y me llamaron de una comunidad de teatro pequeña. Y me lo pasé muy bien. Y me llamaron de una más grande. Y me lo pasé muy bien. Y me llamaron de la tele. Y me lo pasé muy bien. Y hubo un día en el que dije que tenía que dejar ese trabajo y dedicarme a actor. Porque ya lo veo. No porque quería ser. Entonces yo creo que he llegado a ser actor por casualidad. Realmente. Pero sobre todo porque, como aquí me gusta, la vida de actuar no es eso. La vida de actuar, para aclararlo, ahora sí, estamos con la juventud, el actuar para mí requiere dos cosas. El mundo de la actuación, que es un talento que te guste, que estoy seguro que tú lo tienes, y dos, tener una determinada personalidad, que eso no es ni bueno ni malo. Y cuando me refiero a una determinada personalidad, para mí es el que te guste esta vida. Porque nosotros no tenemos nómina, yo hoy trabajo mucho, gano dinero, mañana no tengo nada, hoy gano, hoy no gano, ahora se cae esto, ahora sale lo otro. Entonces vivimos siempre un poco la quinta pregunta, ¿no? Y yo quizás, pues por inconsciencia, lo he hecho y vivo bien, porque las cosas salen poco a poco. Salen poco a poco. Si me junto, por ejemplo, con los de la serie, de hoy, con yo Plaza Oro, o la Guinarda, nos vamos todos en manada, pues es complicado. Es complicado. Entonces, por ejemplo, nos vamos juntos, no nos podemos ir a chongas en fiestas. Porque entonces, claro, o sea, o si vas, sabes lo que te tienes, ¿no? Entonces, si te apetece, pues lo haces. Y si no, pues siempre llevas de los más pequeños, donde te metes allí y no te molesta nadie y no pasa nada. Pero de todas maneras, es bonito. Es bonito el sentir el reconocimiento, que la gente se quiera hacer una foto, que le hace ilusión. Yo eso es la verdad que no lo entiendo. O sea, la hacer fotos con gente, pero bueno, para que le guste, pero bueno, para mí no, pero es agradable el sentir el reconocimiento de la gente y es una cita a tu trabajo. ¿Cómo se llega a la tele? Y a la tele no se llega. A la tele te llaman. O sea,
yo vivo de mi trabajo. Y yo no he hecho más de 3 castings en mi vida. Nunca. Siempre me han llamado. Porque tu trabajo es el que tiene que hablar por ti, ¿no? Os voy a poner unos ejemplos claros. Vaya semanita yo entré porque estaba haciendo en la escena rock, estaba haciendo aquí en Vitoria, estaba haciendo en la escena rock, estaba disfrazado de cura, casando a la gente, bueno, un lío de teatro. Y me dio un guionista, justo estaban buscando gente, y le dijeron, no, pues he visto aquí un tío que tiene gracia y tal, y me llamaron a un casting que llegamos 8 personas, que creo que entramos 5. En allí abajo entré sin casting, directamente. Porque casualidades de la vida, ¿cómo fue? El chico que me hizo este videobook, su novia se encontró por la calle con la jefa de casting y le dijo que andaba buscando vascos. Y le dijo, pues acabamos de hacer un videobook a un vasco tal, pues mándamelo porque... Y como era un papel pequeño, lo vio y dijo, pum, para adentro, ya está. ¿Te gusta la música? Sí. Pues monta un grupo. Y creo que algún día hay eso. Pues consigues hacerlo. Igual. Y para hacerlo, ¿qué crees que tienes que hacer? Porque primero hay que estudiar, formarse y hacer cosas tú o con tus amigos o con tal. Lo de YouTube o hacer una obra de teatro pequeña, por ejemplo, son distintas maneras de exponer lo que tú haces. Ojo, un youtuber no es un actor, es un personaje que crea y que habla mucho, ¿no? De videojuegos y estas cosas, ¿no? No sé lo que dan los youtubers, me dan miedo. Los youtubers. En mi generación, vamos a decir, hacíamos pequeñas obras de teatro, hacíamos pequeños monólogos y una cosa te lleva a la otra. Y que te vean el trabajar con gente más grande, ¿no? Pero concursos de la televisión no. Concursos de televisión. Eso está más complicado, En este tipo de profesión, o sea, es algo que pienso siempre, he conocido a la gente más maravillosa del mundo, a gente veterana que lleva toda la vida, que está aquí, y es increíble la capacidad humana que tienen, su generosidad, cómo tratan a todo el equipo, gente humilde, gente que está a sumar y que te deslumbra realmente de decir, no me extraña que esta gente esté tan arriba porque se lo merece. Porque es gente con una capacidad humana y de trabajo increíble, ¿no? Que te sorprende cada día. Y como hay eso, pues hay gente pues, que es un poquito tontita, que salen los días de televisión y se creen que son no sé qué y son un poco pesados, que son los menos, vamos a decir, pero a los serios. He deseado a muchos. Claro que se me daría, pero eso es por la edad, ya se te pasará. Y ya se te pasará, hombre. Pagaré dinero por comerme la boca a Borja Guinalde, porque lo mal que le va a pasar, eso no se paga con dinero. Se va a pasar, todo es mentira. Todo es mentira. O así, ¿no? Eso es actuar, no pasa nada. Esos miedos son los que hay que quitar, como eso, pero eso es realmente una tontería. Lo que es más difícil es cuando tienes que expresar un sentimiento, cuando te tienes que meter en una situación muy íntima. Yo todo lo que he hecho en televisión es comedia prácticamente, pero sí que he hecho teatro, drama, y llegar a esos puntos sí que es complicado. Lo otro son gestos. Es como hacer así. Así, pues en eso, igual. Que me enamore yo no significa nada. Pero no he salido de las actrices. Pero bueno, enamorarse, yo me enamoro todos los días. De la vida, me enamoro. Se me enamoro de la gente. Yo me enamoro de la gente. Pero bueno, sí que es cierto que en muchos lugares que he estado y tal, pues como toda la vida, pues surgen parejas pues porque estás muchas horas juntos, estás compartiendo
evidencias y cosas cercanas y surge el amor. Pero bueno, no. Yo nunca he salido con ningún amor. La mayoría de la gente, vamos a decir, el 95% de la gente es muy educada, respetuosa, se agradece. Otra cosa es que estás en un evento, lo que te digo, y te estás sacando fotos que llevas 20 minutos y es un rollo, pero la gente en sí es maja, es agradable y se agradece y no hay ningún problema. No pasa nada. Que sí que es verdad que alguna vez ha venido una cena un bar que estamos sentados y decía tú, el COVID, ven aquí a hacer una foto. O sea, me decía que le fuera yo a hacer la foto con él, ¿sabes? Ven tú, por lo menos. Ven tú. Pero son casos muy raros. La mayoría de la gente es muy mala. Es muy mala. ¿Puedes decir, Nacho Vidal? Si puedes, tú verás. Normalmente los guiones se hacen una vez escogido un actor o el actor tiene momentos de libertad para mostrar su creatividad y derivarse un poco fuera de lo que está estableciendo el guión. Interesante pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta. Generalmente, bueno, los guiones están hechos. Otra cosa, por ejemplo, en una serie de larga duración, ya los personajes se asientan y los guionistas pueden escribir un poco para esa persona. Yo sé que lo vas a hacer tú, te conozco, esto, vale. Pero el guion está hecho y en función de los guiones se selecciona a un actor. Y luego lo de cambiar los textos, eso puede ser como el agua al vino. Porque hay directores que exigen que vaya exactamente así, no me cambies una coma. Y hay gente que da mucho más libertad. Así, generalizando un poco, en comedia sí que te dejan más libertad. Porque tiene que ser natural. Y los chistes no es que tengan mucha más gracia unos que otros. Entonces, lo que tú saltes está bien, ¿no? Y meter, como le llamamos las morcillas, ¿no? Nosotros llamamos morcillas cuando tienes un texto y tú añades algo más, ¿no? Es meter una morcilla, una cosa que no está en el texto. Entonces en comedia sí funciona, generalmente depende de la libertad, eso también se gana con confianza, si todo va bien. Por ejemplo, ahora de ahí abajo, o sea, morcilleamos a tope, porque estás ahí y al medio casi dices lo que quieres, respetando la idea del guión, pero los chistes da igual. Si ponen, yo qué sé, lo que sea, ¿qué pasa pecho cobre? Pues puede decir pecho cobre, pecho escoba, cuerpo rifle, lo que quieras, no lo van a... Si a ti te crees que te hace más gracia, el director lo compra, porque tú lo vas a decir con más intención. En drama suele ser más complicado. Y en teatro, por ejemplo, en un Shakespeare, pues imagino yo que no puedes cambiar ni una coma, porque entonces ya al director le puede salir un ojo a la cabeza. Pero bueno, depende del director, ¿eh? ¿Es difícil aprender situaciones? Si eres poco inteligente como yo, sí. Como vosotros que tenéis cabeza, pues no hay ningún problema. Pero, claro, vosotros es una versión 2.0. Yo soy como el 1.0, ¿sabes? Cuando salió. Yo soy Windows 7 o así. Hombre, es complicado, pero como todo, es entrenar. Es entrenar y sí que hay que sabérselo entero de memoria y sobre todo, lo que es lo más importante es que aprenderse el texto y luego saber integrarlo con las acciones que tienes que hacer y repetirlo. Una cosa curiosa, por ejemplo, en televisión, que esa es otra. O sea, la forma de actuar en teatro, en televisión y en cine no tiene nada que ver. Y en televisión se rueda una toma, ¿no? Que yo tengo una acción que es hola, ¿qué hay? ¿Qué móvil más bonito tienes? Entonces, si yo, la primera, ese es el texto. Hola, ¿qué hay? ¿Qué móvil más bonito tienes? Vale, lo tenemos. Y tú dices, me lo sé. Pero luego, cuando ruedas, dices, hola, ¿qué hay? ¿Qué móvil más bonito tienes? Entonces, te van a decir, otra vez. Y tú dices, hola, ¿qué hay? ¿Qué móvil más bonito tienes? Y hacen... Y lo mira un señor que se llama el script y te dice, no, has dicho, hola, ¿qué hay? Con un pasito. ¿Qué móvil más bonito tienes? Y has hecho así. Y entonces lo tienes que repetir exactamente así. Lo que tienes que hacer es, hola, ¿qué hay? ¿Qué móvil más bonito tienes? Otra cosa ya no. A los actores, cuando actuáis, os maquillan. Sí. A mí hay que maquillarme bastante, por ejemplo. A mí hay que maquillarme, pues hay horas de trabajo, Brad Pitt,
pues suele salir así normal y bien, pero a mí me maquillan mucho. Sí, nos maquillan siempre. Hay muchas series que es esto muy natural, pero te echan, si no más maquillado de personaje, o sea, salimos ahora tú y yo como estamos normales, justo te dan una pequeña base muy rápida para que no salgan reflejos en la cámara. Somos que es como un maquillaje base que siempre te van a dar, para que no salgan reflejos. Y luego ya si vas de personaje, pues te puedes estar ahí tirado 4 horas maquillándome, poniéndome una calva, poniéndome esto que lo disimulen todo, pues te puedes tirar pues, muchísimo rato. Pero en base, en la hora de lo que quieres hacer, pues hombre, les tengo especial cariño porque es la primera que hice, que me metí como una vaquilla sin tener ni idea, que fue el Marqués de Landaverde, que era un monólogo que hacía así con un batín y así, una cosa muy loca. Y con eso lo he pasado muy bien. Y luego así en teatro y algo más así más serio, pues la verdad que la que tengo ahora como papel con cotillas en 3D, que hacemos Gorka Guinagalde y yo, sobre todo porque es nuestro texto, lo hemos hecho nosotros y es nuestra idea y es nuestro niño, ¿no? Y te diviertes haciendo, porque son nuestros chistes y nuestras cosas. Esas dos, en teatro. A ver. Una vez te tuvo una herida, te han maquillado una herida. ¿Y si me han maquillado una herida? Sí que me han hecho así. Una vez, esa fue la vez que más me maquillaron, porque me estuvieron maquillando todo el día en el corto que salió que estaba metido en el coche. En ese me pegaban 3 veces en el coche y me es una pena, no, si me hubiera acordado bien traído fotos porque es un maquillaje muy bueno. Y ese me pusieron, tenía una lentilla roja con todo el ojo así como ensangrentado, luego el ojo hinchado, que es todo un apósito que te coge toda la cara, que luego lo difícil es que no se note el borde, ¿no? Es como una pegatina grande, pero luego tienes que unirla con la piel para que no se note el pegatina y cara. Y luego le ponían cicatrices abiertas y unas pequeñas roscas chiquitinas que metían flechas de algo, porque al final me disparaban unas flechas y me daban en la cara. Y ahí no sé cuánto estuve todo el día, pues igual 8 horas o porque eran 3 veces, primero con un pequeño golpe, luego el ojo hinchado y luego ya con las flechas. Pero el maquillaje sí que es largo y tedioso. Hace poco estoy rodando una película de Pablo Urquijo, Rementari, que se rodó en Vitoria, a ver que tengo ganas de verla. Y hay unos disfrazados de diablos con todo maquillaje rojo. Y esos estaban, antes de empezar a rodar, 8 horas de tirón. Desde cero, o sea, es una locura. Y igual en cada persona, o sea, un tío maquillándole sería 4 personas maquillándole durante 8 horas, 4 personas. Porque cada vez el maquillaje lo tienen que secar con un secador, cuando eso se seca ponen otra capa encima, y es bastante. ¿Cerrar la barraca? Y con este sencillo y emotivo acto queda clausurado el curso. ¡Hala! Muchísimas gracias por dejarme participar y un placer, mucha suerte a los que pasáis de sexto ya, ¿no? Nueva etapa y muchas gracias a todos.